¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Hidalgo. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano, y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, por supuesto, de mi compañero y amigo Miguel Bárcena. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Enrique, con el gusto de estar contigo, con la audiencia y hablar sobre todo el día de hoy de temas, de proyectos muy importantes que ya se dieron a conocer, incluso desde la campaña presidencial, y que ya se han ido materializando, por lo menos en el discurso, y que tienen que ver con el saneamiento de la cuenca del río Tula, uno de los tres ríos más contaminados que está en Hidalgo, junto con la cuenca Lerma-Santiago, que sale del Estado de México hacia Jalisco y luego cruza por Chapala y desemboca en el Pacífico. Y el río Atoyac que está en Puebla y que también es un río muy contaminado por la industria textil y otras industrias que se han asentado en Puebla. Entonces, este es un proyecto que ya se había anunciado desde la campaña y Claudia Sheinbaum, el día que tomó posesión en el mensaje en el Zócalo, ahí enumeró 100 acciones, sobre todo las últimas, de la 92 en adelante, tienen que ver con temas ambientales y tienen que ver básicamente con Hidalgo y con el Estado de México, porque también hay que decir que pues las regiones, el medio ambiente no conoce de fronteras políticas. Y el otro, que también se anunció ahí mismo, en la zona de Tula, es el de desarrollar todo un centro de confinamiento de residuos, de cierto tipo de residuos, para poderlos procesar, para convertirlos, ya sea si son orgánicos en composta, en abono, si son residuos inorgánicos en materias primas que puedan mantenerse en la cadena productiva y de esta manera eh, concretar lo que se conoce como la economía circular. Y el último proyecto que se anunció, Enrique, fue el de este tren suburbano que conectaría la Ciudad de México con Pachuca y que tendría un ramal importante hacia Laifa precisamente para mejorar la conectividad y ayudar a que se incremente el número de pasajeros. Entonces, es importante que tres de estas acciones de las 100 que enumeró la presidenta, pues tienen que ver con Hidalgo hoy, con Hidalgo mañana y con Hidalgo pasado, ¿no? Sí. Fíjate que yo tengo un tema ahí que quisiera, digamos que por una curiosidad personal también, pero que me parece que viene muy al caso, Miguel, preguntarte en tu calidad de experto en temas medioambientales. Cuando uno revisa, digamos, la cotidianidad de muchas ciudades importantes del mundo o de muchos países, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, que en Europa los ríos no solamente son una parte importante de su geografía, sino resulta hasta un atractivo turístico, ¿no? Están ciudades como Londres con el Támesis, Inglaterra con el Sena, ciudades de España como Sevilla, muchas ciudades, ¿no? Eh, Brujas en Bélgica, ¿no? Que Bruj significa puentes y bueno, que lo cruzan ríos, eh, Quebec, Canadá, en fin. No, bueno, Y pues simplemente el Rin que cruza varios estados en bueno, Europa. sí, el Potomac en Washington, en fin, tú los ves y algunos, como el Potomac, tienen ahora mismo problemas de contaminación. Pero qué duda cabe, Miguel, que estos ríos pues están en mucho mejores condiciones que la gran mayoría de los ríos mexicanos. Yo veo, fíjate, me llamaba mucho la atención, hay un río, no sé cuál sea o de dónde venga, seguramente es un ramal o algo, el que pasa ahí frente a los viveros de Coyoacán, Miguel. Es un asco siempre, pues hay que decirlo, ¿no? Siempre sucio, maloliente, ¿no? Entonces, nosotros en México hemos tenido una práctica. Los ríos a cielo abierto están todos contaminados, o la gran mayoría de ellos.
y los demás los tenemos entubados, cuando podían ser a lo mejor incluso, repito, un atractivo turístico, embellecerían la ciudad, pero a ver, tú me puedes decir por qué tenemos esta circunstancia. Bueno, mira, efectivamente, los ríos antes que nada eran pues caminos, ¿no? Eran vías de comunicación, siguen siendo vías de comunicación. Y en Europa, sobre todo el Rin, que es un río que recorre varias entidades de Europa Oriental, de Europa Occidental y que desemboca en el Báltico. Es un río muy importante para la transportación marítima y de pasajeros y además pues embellece la ciudad, genera humedad, atrae lluvia, atrae turistas, etcétera, ¿no? Y ya todos los que mencionaste en Europa, por supuesto, el Sena, el Támesis, el Tíber en Roma, que también tiene una característica maravillosa. Y en Estados Unidos igual, porque Estados Unidos copió buena parte del modelo de desarrollo de infraestructura pluvial europea. En México, que es una incongruencia, México, que era una zona lacustre, la Ciudad de México, la zona de México Tenochtitlan, que era un islote que estaba rodeado de lagos y de canales y que tenía puentes que comunicaban con Tenochtitlan. Y a raíz de que fue avanzando la conquista o el imperio, el virreinato, México tenía muchos problemas por mosquitos, por plagas, por enfermedades transmisoras por vector, seguramente paludismo, dengue y veto a saber qué otras más. Entonces decidieron ir tapando los canales y de esta manera se fueron ahogando los brazos que alimentaban a los ríos. Y luego en México llueve muchísimo, entonces esos ríos servían para captar agua y para desaguarla y llevarla hacia los mares. En la medida en que se van cerrando los canales que alimentan estos ríos, pues obviamente los ríos tienen menos caudal y para evitar enfermedades, pues se les ocurre ya después en el México moderno, como hicieron con el río Miscuac, el río de la Piedad, etcétera, los convierten en vialidades ya no pluviales, sino para automóviles, lo cual pues, es un contrasentido, porque la Ciudad de México debería de tener algunos ríos abiertos, como el Manzanares en Madrid o el que tú me digas. O sea, no Sí. lo hicieron, fue un error de visión, de desarrollo urbanístico y lo hemos pagado caro, porque esos anteriores ríos hoy son canales de desagüe de aguas grises y de aguas negras, que también es un error porque, como decía, en el Valle de México llueve mucho y esa agua, no sé si tú recordarás, pero hace muchos años, cuando tú y yo éramos adolescentes, se construyó el drenaje profundo. En la época de Echeverría. El drenaje profundo se hizo como un drenaje paralelo al drenaje de aguas grises y negras, para que el agua de lluvia llegara a ese drenaje y además no se inundara la ciudad, porque a medida que la ciudad se le fue extrayendo agua, el subsuelo se volvió cavernoso y poco a poco se fue hundiendo. Y además cuando nos pegan los sismos, los temblores, la onda entra a estas cuevas, estas cavernas, y se intensifica la sensación o realmente se intensifica la magnitud del sismo porque rebota en las paredes y entonces se siente más. Bueno, todo esto es producto precisamente de una mala gestión del agua. Y este drenaje profundo lo que hacía era captar el agua de lluvia y después sacarla, pero era un agua hasta cierto punto limpia. A medida que fue creciendo la Ciudad de México y que el drenaje de aguas negras ya no era suficiente, se conectaron estos dos drenajes. Entonces, el drenaje que era para agua lluvia se convirtió también para aguas residuales y se contaminó. Y entonces, en lugar de exportar aguas que pudieran ser reutilizadas, por lo menos para la agricultura, y que no llegaran tan contaminadas a los mares, pues lo que exportamos es una gran contaminación de la Ciudad de México y que precisamente se va al río Tula. El río Tula se volvió un dren de aguas contaminadas y lo mismo la presa Endó. Yo de niño me acuerdo que unos amigos tenían una cabaña y era muy padre ir a Endó. Podías ir a pescar, podías bucear, podías esquiar. Hoy es una laguna de aguas negras que además, como llegan todos los contaminantes, sobre todo jabones,
No sé si alguna vez has pasado por ahí. Literalmente hay montañas de jabón, o sea, Jabón. de jabón, Puma. espuma de jabón, y eso mató la fauna, dañó el ecosistema, y aparte también empezó a contaminar el ambiente, el aire, huele muy mal. Entonces, que una de estas primeras acciones que va a costar, aquí lo importante, Enrique, es ver si si se va a tener el presupuesto, porque como dicen, prometer no empobrece, El pero dar es lo que aniquila. exactamente, pero invertir en infraestructura hidráulica y sobre todo sanear cuencas como la del Atoyac, el Lerma y el Tula, no es cosa fácil. Se requieren tres cosas. La primera creo que ya existe. Uno, voluntad política. La segunda, presupuesto. Se requiere mucho dinero. Y la tercera, se requiere tiempo. Porque estas obras, como dirían los clásicos, no es enchilame otra gorda. Son obras que requieren de mucho tiempo. Y ahí es donde yo me temo, ojalá me equivoque, que por lo menos en el principio no se va a contar o no se cuenta con todos los recursos que uno quisiera. Claro, hoy la ciencia, la tecnología te permiten hacer cosas que antes no se podían o que tardaban más, pero sí se va a requerir una cantidad importante de recursos, Enrique. Bueno, pues qué bueno que me hace esta explicación, porque yo creo que muchos de nuestros amigos televidentes tenían esta curiosidad, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué si en otros países disfrutan de la posibilidad de tener un río limpio, que es hermoso? ¿Quién puede, quién puede decir lo contrario cuando visita París y ves el Sena, o el Támesis en Londres, o... Oye, pues nada eh, más hay que ver la Olimpiada que organizaron los bueno, franceses en los fíjate, márgenes del Sena, ¿no? La inauguración que fue en el Río, que fue espectacular. bueno, pues ya lo dijiste. Bueno, vamos a una pausa, Miguel. Vamos a una pausa y regresamos para abordar con más detalle estos temas. Adelante. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Y hablaba mi compañero Miguel Bárcena del río Tula, ¿sí? Que se convirtió con el paso de los años en una suerte de recipendario de aguas negras, de aguas contaminadas. Y hoy hay un proyecto de rescate, Miguel. Sí, como te decía, en el Zócalo la doctora Sheinbaum enumeró varias acciones, varias de ellas por la gravedad del asunto tienen que ver La con urgencia. por la urgencia, tienen que ver con el Estado de México, todo lo que es la zona oriente, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Iztapaluca, etcétera, que eran zonas lacustres y por lo tanto siguen siendo zonas inundables. Y allí el problema de la gestión del agua es muy complicada. Y otras y tienen que ver, como ya decíamos, con Hidalgo. Y una de ellas es sanear la cuenca de Tula, que es uno de los tres ríos o de las tres cuencas más contaminadas, junto con el Atoyac en Puebla y el Lerma que cruza por el Estado de México, Michoacán, hacia Jalisco. Y es un proyecto que habría que conocer todavía con detalle cuánto tiempo va a llevarse, cuánto tiempo se va a invertir, en cuántas etapas y sobre todo en cuánto tiempo vamos a ver resultados. Ahora, aquí debería, Enrique, de aplicar también un programa integral, no solo para la cuenca del río, sino para todo el municipio. Todos sabemos que ahí se encuentra dos plantas, una de la Comisión Federal de Electricidad y otra de Petróleos Mexicanos. Una genera energía y la otra refina combustibles. Y ahí, desde hace muchos años, se tenía que haber interconectado, una tubería que lleva gas natural a la Comisión Federal de Electricidad para producir energía con gas natural. Entiendo que por problemas con las comunidades por las que cruza este gasoducto, por temas de tenencia de la tierra, de derechos, etcétera, faltan unos cuantos kilómetros para conectar estas tuberías, pero por lo pronto no se le suministra gas natural a la planta
y esta planta entonces consume combustóleo o También horrible. contamina horrible porque el combustóleo es un derivado de la refinación del petróleo para crear gasolinas y diésel. Y seguramente la gente en México no está muy familiarizada, pero el petróleo que tenemos en México, el crudo, es un crudo pesado. Es un crudo pesado que cada vez hay más. Antes teníamos un crudo ligero o más ligero que se procesaba en las 6 refinerías que tenía nuestro país. A medida que se fue incrementando la producción o la captación, la extracción de crudo pesado, este crudo ya no se podía procesar a bajo costo en las refinerías. Y el negocio en México era vender petróleo crudo y comprar gasolinas más baratas de las que, de las que producimos en México. Porque este combustóleo requiere de un proceso mayor, requiere de plantas coquizadoras que las refinerías anteriores no tienen, la de Dos Bocas sí lo tiene, que por cierto, ya el propio director de Pemex dijo hace unos días que no están refinando gasolinas, que siguen al 80% de pruebas, es decir, que todas estas inauguraciones que ha habido, pues han sido simbólicas porque no está refinando. Pero volviendo al tema, estas refinerías que están en Coatzacoalcos, en Salamanca, en Pajaritos, en Cadereyta, en Nuevo León, hemos visto cuánto contaminan. Generan combustóleo, ese combustóleo antes lo utilizaba la industria del transporte marítimo, los barcos cargueros. Hace varios años se aprobó una legislación internacional que ya no permite que los barcos mercantes utilicen combustóleo porque contamina mucho. Entonces, este subproducto de Pemex ya no lo puede vender al extranjero. ¿Qué hace? Pues lo utiliza el mismo Pemex o lo utiliza la Comisión Federal de Electricidad para generar energía. ¿Y qué sucede en Tula? Como sucede en las otras plantas, contaminan mucho el ambiente porque estos productos tienen altas cantidades de dióxido de azufre, que es muy dañino para la salud. Y los habitantes lo huelen, lo perciben, se va al Y organismo, aparte es desagradable sí. Se va acumulando y cada vez hay más casos de personas enfermas de vías respiratorias, personas que tienen enfisema pulmonar, incluso algunas que dicen han desarrollado cáncer. Pero eso no es todo. Los vientos que llegan a la Ciudad de México, al Valle de México, generalmente los vientos dominantes son norte-sur. Es decir, lo que se genera allá con el viento viene hacia la Ciudad de México, hacia el Estado de México. Y como la Ciudad de México está rodeada de montañas, en el sur tenemos la Sierra del Chiquihuite, entonces cuando esos vientos llegan, chocan con la montaña y se regresan o se estacionan. Entonces eso crea inversiones térmicas, contaminación por partículas suspendidas y por muchos otros contaminantes. O sea, es decir, es un problema local que afecta de manera regional. Entonces también, ojalá que pronto, y sobre todo, no sé si para bien o para mal, no lo sé, pero ahora que les cambiaron el estatus a la Comisión Federal y a Petróleos Mexicanos, que dejan de ser empresas productivas del Estado, vuelven a ser pues prácticamente paraestatales del gobierno federal, dependen de la Secretaría de Energía, tanto su presupuesto, pero también sus deudas, que son muchas. Y si estas empresas no tienen el presupuesto para invertir lo que se requiere en medidas preventivas o correctivas anticontaminantes, pues lo tendrá que hacer la CENER, que además pues me da gusto que en la Secretaría de Energía está una funcionaria de mucha experiencia, mucho conocimiento, muy cercana a Claudia Sheinbaum. Ya lo habíamos comentado. El sector ambiental ahora, que eso también es un punto que hay que festejar. Yo en donde sí veo cambios sustanciales es en la parte ambiental del gobierno federal actual, cosa que no sucedió en el anterior. ¿Por qué te digo esto? Porque empezando por la doctora Sheinbaum, Marina Robles, que es la subsecretaria de
política ambiental de la Semarnat, Ileana Villalobos, que es la otra subsecretaria de gestión, Pedro Álvarez y Casa, que es el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Sergio Graf, que es el titular de la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, y el doctor José Luis Amaniego, que va a estar encargado del área de cambio climático. Antes era un instituto, el INEC, lo han venido, la administración anterior lo degradó, ahora no se sabe si va a ser una dirección general o va a recobrar su estatus, pero todas estas personas que te mencionas y un servidor, somos egresados del programa de liderazgo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México, un programa multinacional que se creó a raíz de la Cumbre de Río en 1992. Y como México se preparaba para firmar el Tratado de Libre Comercio, México no tenía una Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, todavía en la gestión de Salinas, pero ya con Cedillo, se crea la Semarnat. Antes con P, ahora con T, porque antes la pesca también estaba incluida. Bueno, todas estas personas somos egresados de ese programa, a muchos los conozco hace 25 años. Es gente que tiene el perfil académico, que tiene la experiencia suficiente, tanto en la academia como en el gobierno federal, en distintas administraciones. Entonces, todo esto, Enrique, nos da, por lo menos a mí, me da esperanzas de que cambie la política ambiental para bien, que todos estos puestos que ahora están por gente que tiene la capacidad para dirigirlos, puedan instrumentar una política ambiental que esté acorde con los acuerdos internacionales que ha firmado México, sobre todo el de París, y que se retome el rumbo y se recuperen muchas cosas. Y un ejemplo para concluir, precisamente es otra vez Tula, porque Claudia Sheinbaum desde la campaña ya lo había anunciado. Y por ahí tenemos unas fotografías, ojalá Omar nos haga favor de ilustrar esta parte. El último acto de la secretaria de Medio Ambiente anterior, de María Luisa Albores, fue con la secretaria de Medio Ambiente, con Mónica Mistega de la Semarnat de Hidalgo, y con su equipo, precisamente para sellar este compromiso de sanear la cuenca del río Tula y todo lo que se requiere alrededor. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que este último acto de la Semarnat de la administración anterior termina prácticamente con Hidalgo, y eso no es porque ellos así lo decidieran, sino porque yo creo que ya había una indicación, si no es que una instrucción, de la doctora Sheinbaum para que este tipo de acciones se dieran desde el día previo a su toma de posesión. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos con más aquí en esta muy completa explicación que nos da Miguel Bárcena sobre este asunto y regresamos con más aquí en Hidalgo, Miguel. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Pues ya estamos de regreso aquí en Hidalgo hoy, hablando de una serie de proyectos que ya se anunciaron oficialmente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que se habían anticipado desde la campaña. Ya decíamos el saneamiento de la cuenca del río Tula, que es muy importante, lo que se está haciendo también con respecto a la presa Endó. Y todo esto pues tiene que ir acompañado, Enrique, de una serie de medidas que no solo le competen a Hidalgo, tiene que ver también con la Ciudad de México y con el Estado de México, porque mientras la gente no tenga en dónde depositar sus residuos, los tire a la calle, pues cuando viene el viento y la lluvia, estos se van a ir a las coladeras, van a taponar los drenajes, van a contaminar los ríos, van a contaminar los distritos de riego. Entonces, sí es muy importante que se haga esta obra y que se haga de una manera integral. Y la otra, digamos, parte importante de estos proyectos, Enrique, es el que tiene que ver con el proyecto de un parque para promover lo que se llama la economía circular, Enrique. Mira, el tema de los desechos históricamente ha sido un tema, digamos, complicado. Si hiciéramos un poco de historia o de recuerdo, ¿no? Porque
no es un asunto que se haya dado hace muchos años. Hoy una de las partes, digamos, eh, residenciales de la capital del país está asentada sobre los viejos tiraderos de basura. ¿Sí? Santa Fe. Era en Santa Fe, que en su momento estaban, digamos, alejados de la concentración urbana más interesante. Pues, era en esta lógica urbana de hace 50 años, era fuera de la ciudad, ¿no? Las cosas han cambiado, la conectividad ha acercado estos lugares y aquello que fueron los tiraderos de Tulyehualco, pues hoy tienen otra función, otro rostro, tal. Pero qué duda cabe que siempre ha sido un tema importante, sobre todo en una ciudad tan grande que no ha acertado bien a bien a procesar todos los desechos. De pronto se encontró con que la basura era un gran negocio, Miguel, ¿no? Y surgieron agrupaciones, grupos, incluso de pronto con prácticas medio amafiadas, ¿no? Que era el apoderarse de la basura, pues, más rica, si me permite usted el término, ¿no? Económicamente con más posibilidades. Y así surgió, pues, la recolección, digamos, sofisticada, si me permite el término, ¿no? De los desechos, que es un tema que ahora mismo vemos, ¿no? Pero si le diéramos la vuelta ya con una visión, digamos, medioambientalista, nos damos cuenta que gran parte de estos desechos que hoy pues se generan, muchos de ellos, digamos, Miguel, penosamente al aire libre, ¿sí? Sin ninguna preocupación de parte de quienes no se eh, 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 no se desechan, haciendo, digamos, una distinción entre orgánica e inorgánica. En fin, digamos, es un tema eh, complicado, pero hoy sabemos que se le puede dar la vuelta y que muchos de estos productos podrían tener una aplicación, Miguel. Bueno, la basura en algún momento se podían hacer hasta diamantes, ¿no? De la basura. Es que en realidad, precisamente como tú lo mencionas, todo parte desde la mala concepción de llamarle a los residuos basura, a los Basura. desechos basura. La basura es lo que ya no sirve, ¿no? Lo que ya no tiene forma de volverse a utilizar. Pero precisamente el objetivo principal de la economía circular es que los residuos sean, o los desechos sean vistos como residuos, que la gente tenga la información para clasificarlos en Y orgánicos, reutilizarlos. no orgánicos, ayudar a separarlos. En casa es muy importante que la gente primero separe sus residuos y los clasifique orgánicos e inorgánicos y después dentro de los inorgánicos cuáles son los que pueden ser reciclables. Lo segundo es tener botes separados y entregarlos de manera separada. Mucha gente dice, no, pero ¿de qué sirve? Porque cuando llegan los de los botes o los camiones recolectores, los juntan. Sí, sí los juntan, pero después los vuelven a separar ellos mismos por lo que tú mencionabas, porque el negocio es muy grande, lo que se conoce como una especie de oro, no sé cuál sea el calificativo, pero a medida que las prácticas de consumo en las sociedades cambiaron, desafortunadamente la gente consume demasiados productos embotellados, empaquetados y plastificados. Y todo eso se va a los botes. Se debería de ir como residuo, no como basura. La gente que los separa y los entrega al recolector o los lleva a un centro de acopio, te los compran, no mucho, pero puedes vender el cartón, el papel periódico, el plástico, mejor la mayoría de los plásticos conocidos como PET, el aluminio y algunos otros derivados.
precisamente por esto surgió lo que tú mencionabas, estas uniones de pepenadores que se hacían de estos recursos y que se hicieron muy ricos y además también tuvieron un poder político. El famoso rey de la basura, ¿no? El famoso rey, el rey Basuritas, ¿no? El diputado Basuritas, que entiendo todavía está preso por otro tipo de temas. Pero bueno, hay plantas en el mundo, plantas termovalorizadoras, que precisamente aprovechan la descomposición de los residuos orgánicos, que generalmente generan metano, y lo convierten en energía. Esa energía puede servir, obviamente, para electrificar ciudades, para mover el metro incluso. Entonces, tiene muchos usos. Y en ese sentido, en ese contexto, dado que se generan muchos residuos en la Ciudad de México que se van como decíamos, a la calle, a los drenajes, a los ríos, Claudia Sheinbaum hace unos días presentó el proyecto para Hidalgo para poner digamos, estas instalaciones para procesar y para reciclar. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo hace unos días en Palacio Nacional. Nuestro objetivo es que en Tula, Hidalgo, que ahí hay un terreno que iba a ser una refinería, ¿se acuerdan? En el 2008, Calderón dijo que iba a ser una refinería y no llegó ni a media barda. Pues ahí nuestro objetivo es hacer un gran centro de reciclamiento de economía circular y usar pues varios desarrollos tecnológicos. No sé si quieras comentar algo, Alicia, y aprovechando también, te cambias de cachucha y comentas cuando eras secretaria de Relaciones Exteriores, lo que hizo el gobierno de México. Sí. Con mucho gusto. Estamos muy contentos porque la presidenta nos ha dado un mandato que yo creo que va a ser un cambio de paradigma, y es que en estos 700 hectáreas podamos establecer 2 plantas recicladoras, y para ello estamos haciendo ya un inventario de los residuos del estado de Hidalgo, ¿verdad?, para saber cuáles podemos utilizar, y ya hemos contactado al equipo que la doctora nos indicó del Instituto de la UNAM, de Ingeniería de la UNAM, porque la idea es tener ya el proyecto tan pronto como sea posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad. Y esto además va a beneficiar al Estado de México, porque también hay que ver los residuos que provienen del Estado de México, de la ciudad, y ver si podemos realmente generar la primera planta, yo diría, pues francamente creo que en el mundo, el primer parque industrial de economía circular, partiendo por estas 2 plantas, una de reciclamiento de, como dijo la doctora, de residuos orgánicos para producir pellets de carbono, y el otro sería materiales de construcción. Ese es un gran tema, los materiales de construcción que pueden ser reusados, y aquí en la Ciudad de México hay una planta que produce adocreto, entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando. O sea, esa es la economía circular. Incluso estamos explorando durmientes de plástico, estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Hacerlo en esta zona que es muy grande, que pertenece a la Federación. Si mal no recuerdo, creo que son 700 hectáreas que se compraron en la administración de Calderón, y ahí sí va a ser una planta, una refinería de petróleos mexicanos, que no se hizo, no porque no se pudiera, sino porque no se quiso. También hay que decirlo, que en ese momento, cuando se hacía un estudio previo justificativo, y sobre todo cuando el gobierno mexicano va a invertir en algo, tiene que hacer un estudio para ver si es viable o no. Sí. Lo que yo te decía hace unos minutos, a México le convenía más exportar crudo y comprar gasolina. Entonces vieron que hacer una refinería iba a costar muy caro, que no iba a amortizar su valor y que no era un buen negocio. Pero bueno, el hecho es que se compró el terreno, se hizo media barda, y ahí ahí se va a hacer todo este complejo para un centro de acopio donde se reciba los residuos ya clasificados orgánicos, inorgánicos, qué se puede hacer con ellos. Y el espíritu de la economía circular es que estos productos no pierdan su valor, que siempre estén en la cadena de valor
y que se puedan, en la cadena de productividad, en la cadena de producción, para que se puedan reutilizar indefinidamente. Por ejemplo, el plástico se puede utilizar indefinidamente, el aluminio, el papel, el cartón. Entonces, esto también tiene varias funciones, Enrique. Primero, en lugar de que entierres esos desechos orgánicos, como se hizo en Santa Fe, que además te recordarás qué mal olía toda esa zona, No, bueno. olía horrible. En lugar de que tú los entierres, ya no necesitas tiraderos o depósitos controlados o tiraderos a cielo abierto que contaminan. Eso quiere decir que vas a requerir menos espacio para depositar los residuos o menos basureros, para que la gente le quede claro. El otro punto es que si tú estás reutilizando todos estos materiales que se integran a la cadena productiva, vas a consumir menos productos naturales, o sea, es decir, vas a necesitar menos recursos naturales. Vamos a hablar de madera, de árboles en general. Se va a consumir menos agua, menos energía. Entonces, eso también genera una ventaja para el medio ambiente, porque vamos a estar generando menos gases de efecto de invernadero en la generación de energía y de otros energéticos. Y si dejamos de utilizar productos naturales o disminuimos su consumo, pues esto va a afectar obviamente a los ecosistemas. Ahora, cuando tú hablabas de estos productos que se pueden reciclar, aluminio, plástico, vidrio, creo que valdría la pena, y ahí yo creo que no nada más es un tema de responsabilidad del Ejecutivo, ya sea federal o estatal, sino también de los congresos, Miguel. Sí, en el sentido de que se utilice, digamos ya como una norma establecida, cartón reciclable, papel reciclable, todas estas cosas. Es decir, no seguirnos llenando de papel, que finalmente tiene un costo con los árboles, ¿no? No seguirnos llenando de otras cosas cuando se pueden reutilizar. Es decir, que haya realmente una visión sobre eso. De hecho, mira, hay una iniciativa que está todavía en el Senado, porque se requiere una ley general de economía circular. Exacto. ¿Por qué? Porque varios estados promulgaron las suyas, pero resulta, por poner un ejemplo, que la de Jalisco tiene diferencias con la de Michoacán. Sí, no están homologadas. Y no están homologadas. Entonces, para los fabricantes, para los productores, los distribuidores, los recolectores, pues les crea problemas. Ya hay una propuesta que está en el Senado, me ha tocado ir ahí en algunas ocasiones con las comisiones, pero por lo pronto sí te puedo decir antes de ir al corte que hay un acuerdo voluntario de los fabricantes, de los productores, de los distribuidores, de todas estas materias primas y también de las industrias, por ejemplo, la industria alimenticia, la industria de bebidas en general, que tienen un acuerdo para que cada vez se utilicen más materiales reciclables o reciclados. Es decir, hay una meta, por ejemplo, el PET. Entiendo que ya más del 60% de todas las botellas de plástico se utilizan con material reciclado. La meta es llegar al 80%. Lo mismo pasa con el aluminio y con otros productos. Si quieres, retomamos este tema después de la pausa. Bueno, ya estamos de nueva cuenta y bueno, solamente para cerrar esto que decía Miguel Bárcena, efectivamente, esto permitirá que no se cree más de lo que ya hay. Si nosotros logramos reciclar, ¿no?, un porcentaje importante de lo que ya existe, no necesitamos crear más. Digamos que las empresas, gobierno, pues podrán alimentar sus necesidades con lo que ya se tiene, Miguel. Sí, y te decía, ya hay un acuerdo de hace varios años por parte de los industriales, y ahorita se está trabajando mucho, sobre todo la economía circular empieza también con el diseño de los empaques, de los envases, de los plásticos, que sean más ligeros, más fáciles de ser biodegradables o de ser reutilizables. Y en eso se ha venido avanzando. Mira, aquí hay que decir que este esfuerzo de lo que se va a hacer en Tula
es complemento de lo que ha venido haciendo la industria de alimentos y bebidas desde hace ya 25 años. En los últimos 25 años, la economía circular y el reciclaje en México ha crecido considerablemente. México es líder en América, incluyendo sobre Estados Unidos y Canadá, en reciclar PET. México es el país que tiene más plantas de reciclaje, todas ellas privadas, financiadas por los fabricantes y embotelladores que aportan parte de sus ganancias para mantener todas Porque estas es la manera de garantizar su producción. Todas estas plantas. Y además, por ejemplo, ellos crearon una agencia ambiental sin fines de lucro que se llama ECOSE AC, para, uno, informarle a la gente sobre los beneficios de la economía circular, crear conciencia y cultura ambiental a través de la educación ambiental, a través de una plataforma que se llama Educarreto, ECOSE Educarreto, y campañas para precisamente recolectar todo este tipo de residuos, para concientizar a la gente para que no los tire, y sobre todo para que la gente consuma lo que realmente necesita, no comprar de más, y sobre todo saber cómo separar, cómo distribuir, cómo clasificar sus residuos. Esto que se va a hacer ahora en Tula Hidalgo es complemento de lo que se ha hecho, y yo creo que esto está muy bien, porque esto habla de que el gobierno federal y los estatales, junto con la iniciativa privada, trabajando de la mano, podemos avanzar mucho más rápido, Enrique. Ojalá. ¿Sabes cuántos kilos en promedio produce una persona al día de residuos? Casi 1 kilo. Casi 1 kilo. Multiplícalo por millones. Entonces, diario se generan decenas de millones de residuos. Tan solo en la Ciudad de México, con lo que se genera de basura diaria o de residuos, podríamos llenar el Estadio Azteca completito. Si el Estadio Azteca fuera un depósito de residuos, imagínate, se podría llenar con todo lo que estamos produciendo. Entonces, es muy importante, y por eso te insisto que estas primeras acciones o declaraciones, llamémosle así, hay que esperar que pasen a la acción. Estas primeras acciones, pues a mí en lo personal me dan buena pinta. Bueno, y para cerrar el círculo de los temas que tratamos, mire, hablábamos al principio de esta emisión sobre esta, yo diría, visión, ¿no?, ecológica, medioambientalista que tienen algunos, no pocos países europeos con respecto al tema de los ríos. Pero también hay algunas prácticas muy interesantes de conexión, de conectividad en Europa, que se han vuelto extraordinariamente populares y eficientes. Y, pues, por supuesto, mucho menos contaminantes, si es que contaminaran algo, que los medios de transporte tradicionales. Europa es una tradición sin duda importante y, digamos, pues de mucho tiempo, Miguel, que ha logrado tener una conexión entre países, sobre todo, mire, a partir de la consolidación de una Europa unificada, donde todos estos países que integran la Unión Europea, o muchos de ellos, logran comunicarse a través de sus trenes, Miguel. Y esos trenes muy eficientes, con grados muy poco significativos de contaminación, si es que los hubiera, con costos accesibles para las personas, por supuesto, ¿no? Y que permiten no solamente una conexión, digamos, de pasajeros, sino también de mercancías, Miguel. Sí, fíjate que uno de los grandes pendientes de desarrollo de infraestructura en nuestro país es la red ferroviaria. Hay que recordar que el gran impulsor de los ferrocarriles en México fue Porfirio Díaz. Se construyeron muchas vías de tren, y esto permitió conectar varias ciudades, como tú mencionas, no solo de pasajeros, sino de carga. Después, en el México moderno, desafortunadamente se dejaron de construir vías. Prácticamente hay estados donde no se volvió a construir vías ferroviarias desde la época del Porfiriato. Uno de ellos, pues, la península de Yucatán,
que pues tenían su propio sistema de transporte a través de estas vías que construían los ricos hacendados enequeneros. Luego, cuando colapsó el modelo estatista de la conocida como la docena trágica de Echeverría y de López Portillo, se empezaron a licitar o se empezaron a entregar concesiones de ferrocarriles para empresas que pudieran invertir, tanto nacionales como extranjeras, y que empezaron a invertir en trenes de carga, no de pasajeros. Pero sobre todo en donde más falta hace es en las zonas ¿cómo se llama? De las zonas centrales, de la zona del Valle de México. Y por eso es muy importante este proyecto que presentó Claudia Sheinbaum con la secretaria Alicia Bárcena y con el gobernador Julio Menchaca. Vamos a escuchar lo que dijeron al respecto sobre este proyecto del tren que iría de la Ciudad de México hacia Pachuca, pasando por el AIFA. Hoy estamos aquí en el estado de Hidalgo con una oportunidad enorme de arrancar uno de los grandes proyectos de su administración, que es el banderazo de la construcción de este tren. En este magnífico lugar de Tizayuca, que creo que quiere decir lugar donde se canta. Así es que esperamos oírlos cantar. Y desde luego, ¿verdad que sí? Bueno, y la otra es que hemos venido trabajando codo a codo con Jesús Esteva, con Andrés Layú, con Edna Vega, con el general Vallejo, para que este proyecto, ¿verdad?, incorpore desde su diseño y su construcción los más altos estándares de protección en materia ambiental. Algo muy necesario para este maravilloso estado. Y nos convoca la política ecológica y ambiental humanista, que no debe ser percibida como un obstáculo, es una oportunidad para realmente mitigar la contaminación y el impacto ambiental. Por eso vamos a complementar esta obra con un desarrollo integral del medio ambiente, pero necesitamos su ayuda, necesitamos hacerlo con todas y todos ustedes. Incorporaremos soluciones de restauración a la naturaleza que den beneficios a la gente y haremos las mejores tecnologías. Fíjense que este tren va a ser eléctrico, lo cual es una maravilla porque no va a haber contaminación del aire. Y el proyecto AIFA Pachuca recorrerá varias zonas que ya han sido deterioradas ambientalmente. Y por eso queremos trabajar con ustedes, para restaurarlas, para mejorarlas, para que realmente podamos dedicarnos también al futuro, a nuestras nuevas generaciones. Así es que quiero compartirles, sí, para los jóvenes, para los niños y las niñas. La doctora Sheinbaum ha autorizado que una parte importante de los costos de este proyecto, 3.5%, se dediquen a verdaderamente a restaurar estas zonas ecológicas de este maravilloso estado de Hidalgo. Así es de que construiremos andadores verdes, realizaremos monitoreo de la calidad del agua, del suelo, del aire, y se emplearán sistemas para el manejo de residuos que tanto nos preocupan, residuos urbanos y residuos para la construcción. Así es que iniciamos hoy los estudios que nos permitirán evaluar con calidad y en tiempo el proyecto de ferrocarril. Es un proyecto precioso, será un emblema de movilidad, pero de movilidad distinta, ambientalmente sostenible y sobre todo humana. Así es que no hay duda que desde Tizayuca hacia Pachuca, en el lugar de la leyenda de la Bella Airosa, era una mujer, la Bella Airosa, que amaba la naturaleza, era una joven enamorada de la tierra y su amor a su pueblo la convirtió en plata. Y lo digo fuerte y claro, queremos trabajar de la mano con ustedes, las y los hidalguenses. Nos inspira la doctora Sheinbaum, porque es la primera mujer en conducir los destinos de nuestra nación. Doctora, usted lo dijo, no llega sola, llegamos todas. Bueno, pues ahí está, esa es la idea, ese es el proyecto. Yo creo que es muy bienvenido en términos de conectividad para disminuir el tráfico en las carreteras, disminuir la contaminación, disminuir los tiempos de recorrido. Llegar al aeropuerto. Y sobre todo, pues que haya una mayor conectividad, porque pues si no hay conectividad, no hay desarrollo, Enrique. O sea, si no hay... Así es que sí, de esto seguramente vamos a estar hablando en los próximos programas, en la medida en que conozcamos más detalles
de cuánto va a costar, cuándo empiezan, etcétera. Y a buscar la posibilidad, Miguel, también de hablar del tema del agua en Hidalgo. Así es, otro tema muy importante, ya lo hemos tocado de paso en otros programas, Sí, pero ha cobrado de nueva cuenta importancia. oye, la atención y la preocupación. pese a las lluvias de los últimos meses y semanas, todavía una tercera parte del territorio nacional sigue con problemas graves de sequía. Bueno, pues serán temas que estaremos, de los que estaremos hablando. Por lo pronto, Miguel, pues se nos ha agotado el tiempo. Nos vamos. Muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias a todo el equipo de producción de Hidalgo Hoy, de Radio y Televisión de Hidalgo. Gracias, Omar. Gracias a todos. Muy buena tarde. Hasta pronto.